Desde el Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Efectivamente, Gloria, acá son ya las 4 de la tarde y para ustedes el día recién comienza, son las 10 de la mañana. Sí es. Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas y también agradecerte el tiempo que has tomado en tu agenda para compartir esta mañana tarde con nosotros. Sabemos que, bueno, Max nos estaba contando, están con una agenda apretadísima, producto de lo que viene para ustedes en la Semana de la Transparencia. Sabemos también que queda poco de tu tiempo en la presidencia y me imagino que eso hace más exigente aún la agenda en estos días, así es que por todas esas razones, súper agradecerte tu compañía y presencia en esta tarde. Y bueno, darles la más cordial de las bienvenidas a todos. Hoy día nos estamos reuniendo para conversar sobre transparencia y género, sobre cómo combatir la corrupción puede permitir, ¿cierto?, y apoyar el avance hacia la equidad. Es una discusión que para nosotros en el Centro de Investigación y en el programa de doctorado es crucial, ¿no? Cómo nosotros entrelazamos algunos de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Por un lado, ¿cierto?, la igualdad de género, y por otro lado, cómo avanzamos hacia la paz, la justicia y las instituciones sólidas, donde queda enmarcado, ¿no?, la prevención y la lucha contra la corrupción en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Así es que cómo enlazamos estas dos cosas es un poco de lo que hoy día estamos invitados a conversar. Gloria es experta en el tema, ¿cierto? Nos acompaña también Pedro Nevado Batalla, es nuestro director del Centro de Investigación para la Gobernanza Global y del programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Él nos va a dar la bienvenida, nos va a acompañar unos minutos y luego vamos a dar el pase a Gloria de la Fuente González, que para quienes no la conocen, ella es cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y ha realizado actividad docente en diversas universidades del país en materias vinculadas a transparencia y calidad de la democracia. Ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia, trabajando como consultora del Consejo para la Transparencia, para Eurosocial y también para la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se desempeñó como directora de proyecto en Chile Transparente, que es el capítulo chileno de Transparencia Internacional, y ha sido parte también del directorio de la Fundación Proacceso. Se desempeñó en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y como presidenta de la Fundación Chile 21, cargo al que renunció para iniciar su gestión como presidenta del Consejo para la Transparencia, cargo que desempeña hasta estos días. Es miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado y recientemente fue elegida también como presidenta del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad de la OECD, más conocido como SPO. Así es que Pedro y Gloria, muy bienvenidos, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy a dar el pase a Pedro y bueno, Gloria, vamos contigo. Pedro. Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, simplemente de manera muy breve, volver a agradecer a Gloria de la Fuente pues la amabilidad de colaborar con nosotros, con nuestro Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Yo tengo que decir que para mí es un auténtico orgullo, voy a comentar una pequeña anécdota, y que las primeras veces que yo fui a Chile, no se me olvidará que estábamos allí en Santiago, precisamente en la Universidad Católica de Chile, el alma mater de Gloria de la Fuente. Me hablaron de ella, me hablaron de una persona que estaba contribuyendo a la transparencia, que estaba contribuyendo, como decía Paulina, a la fortaleza de las instituciones, en un periodo en el que también, por supuesto, Chile, lo mismo que España, estaba construyendo, pues, en fin, ya sus cimientos democráticos. ¿Y quién me iba a decir a mí, lo recordaba esta semana, pues, repasando la agenda, que me iba a volver a encontrar con Gloria de la Fuente ahora cara a cara? Así que para mí la verdad que es una auténtica satisfacción. Por tanto, no quiero robar más tiempo. Aun cuando yo estuviera en el cartel por una cuestión accidental como ponente, por supuesto, delante de una autoridad como Gloria en materia de transparencia, no puedo decir absolutamente nada. Simplemente quería participar para agradecer, expresar la satisfacción en mi nombre en el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias, Gloria. Los primeros, Pedro, muchísimas gracias. Qué recibimiento. Así, cuando uno lo recibe de esta manera, que gana, qué orgullo además de estar en este espacio. La agradecida, la verdad, soy yo.
yo creo que parte importante de la tarea que nosotros hacemos, que no nos olvidemos, es la defensa, la promoción de un derecho fundamental, requiere necesariamente generar espacios de conversación como este, ¿no? Para contar lo que hacemos, para contar nuestro quehacer, para contar que cuando hablamos de derecho a acceso a la información pública estamos hablando de un derecho fundamental y por lo tanto requerimos necesariamente espacios, colaboraciones, reflexión, en lo que viene hacia adelante además, ¿no? Que creo que es muy importante. La mayoría de las normas en América Latina me ha tocado trabajar harto también con otros países de la región, de Iberoamérica, no solamente América Latina, porque la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la que nosotros somos hoy día Secretaría Ejecutiva, incorpora a los órganos garantes de España y también de Portugal, ¿no? Entonces tenemos un trabajo en red bien amplio, y yo creo que parte importante de los desafíos que tenemos hacia el futuro, a propósito de que las leyes tienen ya varios años, las primeras leyes en América Latina son del año 2002, es justamente avanzar hacia normas que se hagan cargo de brechas relevantes. Y por eso hoy día justamente les voy a hablar de brechas de género, ¿no? Quisiera de todas maneras partir sin antes agradecer a Paulina Olivares que está de préstamo ella ahora en España, en Salamanca, es una colaboradora fundamental además en el equipo del Consejo para la Transparencia, en la promoción del derecho de acceso a la información pública, una tarea, como decía, que creo que es clave, como hacernos que también parte de las brechas, que es también la otra tarea clave que tenemos. Así que la agradecida, como decía, soy yo, por estar acá, poder tener la posibilidad de contarles sobre el acceso a la información pública y particularmente sobre la necesidad de enfrentar esta brecha particular en nuestra normativa que tiene que ver con el género propiamente tal. Así que si me permiten, creo que puedo compartir pantalla, ¿no? Ahí se ve, me imagino, ¿no? Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias Paulina. Bueno, entonces básicamente quisiera agradecerles, como decía, por esta invitación y contarles que lo que voy a hablar el día de hoy, a lo que me han invitado es particularmente hacernos cargo de una de las brechas persistentes y relevantes en materia de transparencia y acceso a la información pública que tiene que ver fundamentalmente con los temas de género, ¿no? Para introducir lo primero, hablar de las brechas de género en general en el derecho a acceso a la información pública o en el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, pero en el marco también de las brechas de género que existen en general en nuestras sociedades, que son persistentes, algunas se corrigen con normativas, por ejemplo, como las cuotas de género. Nosotros en Chile, de hecho, tenemos una norma de cuotas y eso significaba una mejora en la representación de mujeres en el Parlamento, pero efectivamente existen y persisten otras brechas de género que son relevantes, como se señala en esta lámina acá. Algunos ejemplos: las cargas laborales domésticas de cuidado. Esto ha sido particularmente relevante, probablemente además en situaciones de pandemia, lo que acabamos de vivir como humanidad, nos recuerda además que estas brechas se acrecientan en situaciones complejas como esta, ¿no? En las cargas laborales, domésticas y de cuidado que se acrecientan a propósito justamente de la situación que nos plantea la pandemia, ¿no? Y tener que combinar efectivamente esos roles. La violencia contra la mujer, también una brecha que es persistente, que existe en todos nuestros países, sobre los cuales se ha legislado. Por ejemplo, en Chile está tipificado específicamente el femicidio, pero persisten estas situaciones y, de nuevo, en la situación de pandemia, por supuesto, esas desigualdades también se acrecientan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, a propósito justamente de la situación de pandemia y la situación de encierro, nos relevaba de manera importante esta situación de la violencia contra la mujer a propósito de las situaciones de cuarentena y encierro, ¿no? Por lo tanto, situaciones que se agravan a propósito de la pandemia. Las condiciones de trabajo y remuneración desiguales. Existen efectivamente brechas, sabemos, de remuneración a propósito del mismo trabajo, pero no necesariamente igual paga. Eso incluso, aunque en nuestros países avancen las legislaciones ad hoc. Nosotros en Chile tenemos, de hecho, hace varios años, del gobierno de la presidenta Bachelet I, que fue a principios de los 2006, hasta el 2006, digamos, y tuvimos una legislación al respecto, sin embargo, es muy difícil aplicar esa legislación. No reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, somos los vistos en distintos países. Nosotros en Chile hemos avanzado mucho más lento que muchos países en el mundo. Recién tenemos reconocida la posibilidad del aborto en 3 causales, pero nos cuesta mucho avanzar hacia otro tipo de reconocimientos y eso es un dilema importante por supuesto, es una brecha de género, un dilema importante también en nuestros sistemas políticos y democráticos. La baja participación y representación política, eso sin duda decía, también se corrige a través de normas, pero esto es muy lento, y sabemos que las cuotas de género, en el fondo, son aplicables durante un tiempo, y uno espera que efectivamente no haya retroceso, ¿no? Pero hay ahí también otra brecha importante en nuestra sociedad, y para qué decir en el mundo privado, o por ejemplo en el ámbito de las empresas públicas, donde también persisten brechas relevantes en esta materia.
Y dentro de todas esas brechas también tenemos una brecha relevante que nosotros hemos ido detectando a propósito de nuestro trabajo en materia de acceso a la información pública, que es justamente la brecha en materia de derecho a acceso a la información, ¿no? Y cómo hay una diferencia sustantiva que se produce entre los géneros a propósito de la posibilidad de ejercer este derecho. ¿Y por qué esto es importante? Y con esto quisiera sentar una idea que me parece fundamental. Lo que hace el derecho a acceso a la información pública como un derecho fundamental, como un derecho humano reconocido además a propósito de tratados en el fondo de convenios internacionales, es que efectivamente establece a lo menos 3 posibilidades claras para la ciudadanía. Primero, combate a la corrupción, porque ayuda a poner luz ahí donde la opacidad a veces genera espacios para la corrupción. El derecho a acceso a la información también opera como, en el fondo, un mecanismo de rendición de cuentas, de hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades, ¿no? Y eso también es muy importante, el accountability, en el fondo, que se menciona tanto además y que es tan relevante por lo demás en nuestras democracias. Y por último, y como cuestión muy fundamental, y esto es particularmente relevante, lo vamos a ver en esta presentación, funciona también como un derecho llave, es decir, como el derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Y vamos a ver de manera importante cómo esto funciona en el caso de las brechas de género, donde tenemos los desafíos ahí. Bueno, vamos con las brechas de género entonces en el caso particular de nuestro país, para poner un elemento de contexto. Nosotros tenemos una legislación en Chile en materia de derecho a acceso a la información pública desde el año 2008, ¿no? Con la implementación del órgano garante, que es el Consejo para la Transparencia, el organismo que yo presido, desde el año 2009, que es cuando empieza realmente en el fondo a funcionar. De ahí en más, nosotros tenemos ya 13 o 14 años, dependiendo de cuándo se ve la promulgación de la ley o la implementación propiamente tal del Consejo para la Transparencia, de experiencia en materia de derecho a acceso a la información pública, y efectivamente ya notamos que hay algunas brechas que son en fondo sustantivas, relevantes, y la brecha de género es particularmente una de las más relevantes. Existe evidentemente en nuestro país una dificultad para acceder a la información pública que afecta más a las mujeres, y vamos a ver por qué a propósito de algunos datos. Y sabemos también, y esto es evidencia no solamente que nosotros hemos levantado desde el Consejo, sino que en general evidencia que se ha levantado en distintos estudios a nivel mundial, que existe efectivamente una corrupción que perjudica mucho más a las mujeres, en el sentido que el desvío de recursos merma beneficios a las que las mujeres efectivamente podrían acceder, ¿no? Y por lo tanto la perspectiva de género en estas materias pasa a ser una cuestión fundamental. Ahora, decía al principio de mi presentación que el derecho a acceso a la información pública constituye efectivamente un derecho primordial en el mejoramiento de la vida de las mujeres, y vamos a ver, y aquí hay un concepto clave que es el concepto de derecho llave, como decía hace un rato atrás, porque efectivamente genera la posibilidad de mejoramiento de la vida de las mujeres, y es una herramienta claramente que contribuye a una mayor equidad de género, ¿no? Veremos más adelante algunos datos al respecto. Ahora, quisiera contarles a partir de esta afirmación y a propósito del uso que hacen las mujeres en el, parte importante de los datos que les voy a mostrar tienen que ver, y esto tiene una explicación, son de la Encuesta Nacional de Transparencia, porque nosotros, nuestra legislación, y además ocurre con varias legislaciones en América Latina, nosotros no recogemos de manera obligatoria varios datos para las solicitudes de acceso a la información, entre ellos el género, es decir, cuando uno hace una solicitud de acceso a la información pública, no requiere necesariamente ni en el fondo poner la identidad real, porque uno puede poner alguna identidad que no sea necesariamente la real, y luego uno tiene como campo voluntario declarar el género, ¿no? entre otros campos en el fondo de identificación. Entonces nos cuesta mucho a nosotros reconocer o recoger datos de género, precisamente porque esto es un campo voluntario en las solicitudes de acceso a la información. Entonces, mucha de la información que nosotros recogemos, y esto está en la legislación, no es una cosa arbitraria, esto está en la legislación, y está en varias legislaciones, y tiene que ver, entre otras cosas, con el principio de no discriminación, ¿no? Y por eso no se recogen muchas veces esos datos. Entonces, los datos que nosotros tenemos son más bien de nuestra Encuesta Nacional de Transparencia, que nos dan, que es una encuesta nacional, que es representativa, cuya medición está hecha hasta el 2020 en el caso nuestro, y donde recogemos en el fondo varios datos que dan cuenta de esta brecha. Entonces, dentro de esa encuesta nosotros hacemos varias preguntas que tienen que ver no solamente con acceso a la información, en algún ámbito también con protección de datos personales, porque nosotros tenemos una disposición ahí específica en la ley que nos da algunas competencias en esta materia, pero también recogemos percepciones generales sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Y aquí hay algunos datos que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres tienen una percepción más crítica de la relación que se establece entre la ciudadanía y el Estado. Y miren ustedes los datos acá bien interesantes. Solo un 15% de las mujeres cree que hay buen trato desde el Estado hacia la ciudadanía. En general, aquí hay una brecha también que es relevante porque la percepción tiende a ser más crítica en las mujeres que en los hombres, ¿no? Miren ustedes acá el gráfico, mujeres 15%, hombres 19%, ¿no? La relación de buen trato de la ciudadanía del Estado. Este en general es un dato preocupante, lo mismo que respecto al dato de no discriminación. Nosotros tenemos, lo voy a decir al revés, más allá de lo que dicen estos gráficos, nosotros tenemos una percepción bien crítica en términos de percepción de discriminación y de buen trato de la relación entre la ciudadanía y el Estado. Piensen ustedes que la percepción de buen trato no alcanza 20% ni en hombres ni en mujeres, pero además se acrecienta la brecha respecto a las mujeres. Solo un 17% de las mujeres cree que no hay discriminación, ¿no? Entre la ciudadanía, en la relación entre el ciudadano y el Estado. Y eso es una situación preocupante y por supuesto da cuenta también, como muchos de ustedes sabrán, de la situación particular institucional que vive Chile, que en este momento, en un proceso constituyente, que busca en el fondo la solución institucional a un conflicto social relevante, un conflicto político institucional relevante que se produce a propósito del estallido social el 18 de octubre del año 2019 en nuestro país, ¿no? Y no es raro pensar en estos datos, a la luz de que y en el fondo además son persistentes en los años, justamente en el marco de relación o de tensión político-social que tiene nuestro país. Se mantiene también una baja percepción de transparencia y en general las mujeres tienden a ser mucho más críticas. Por ejemplo, en promedio las mujeres son bastante más críticas respecto a cuál transparentes son los organismos públicos, y ustedes lo pueden ver ahí en los promedios en el fondo que se establece a propósito de la relación que establecen entre hombres y mujeres en esta materia. Lo mismo, un 79% de las mujeres cree que los organismos públicos son poco transparentes. 77, eso está casi en el margen de error, 77 los hombres, pero de nuevo, una situación bien crítica respecto a la percepción sobre la transparencia de los organismos públicos. Y luego, y esto también es relevante, un 39% de las mujeres cree que la información que las instituciones públicas ponen a su disposición es confiable. Es decir, pese a que en Chile tenemos una norma de acceso a la información pública, que establece procedimientos, que establece un órgano garante, que establece incluso mecanismos de sanción, todavía hay una relación de desconfianza, si ustedes quieren, sobre la información que tienen en las instituciones públicas. Y ahí nosotros tenemos un desafío que incluso diría, trasciende la propia discusión sobre el acceso a la información pública. Esto tiene que ver con un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Nosotros hemos insistido mucho en esto. Esto tiene que ver con otras normativas y otras instituciones también. En Chile tenemos una norma de lobby que seguro hay que perfeccionar. Tenemos declaraciones de intereses de patrimonio que seguro hay que perfeccionar. Hay otras instituciones también que operan en esto, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, y otras instituciones que se encargan de materias específicas, por ejemplo, como defraudaciones en el fondo, en el ámbito del patrimonio, en el fondo de las autoridades. La unidad de análisis financiero hace ese tipo de cosas en Chile, pero falta una suerte de coordinación entre esas instituciones y también de las normativas, porque ahí donde se produce la defraudación también se requiere y es necesario, por cierto, generar mecanismos de sanción acorde a aquellos delitos en el fondo cometidos, ¿no? Y eso también es parte de las discusiones que se han dado en Chile en los últimos años, pero piensan ustedes además que desde el punto de vista de lo que nos convoca hoy día en particular, además esta brecha respecto a la percepción de las personas se acrecienta en esta materia. Entonces, obviamente es un tema relevante. Ahora, y pasa también, y a propósito de las brechas que decíamos, las diferencias que se producen entre hombres y mujeres, y particularmente respecto al tema de la corrupción, es que existe una mayor percepción de corrupción en las mujeres, en el fondo, que en los hombres en general, ¿no? Y existen percepciones menores respecto a, y esto también es bien importante, porque nosotros medimos en esta encuesta que les señalaba año a año, si las personas perciben que, y la pregunta es la siguiente, respecto a hace 10 años atrás, ¿usted cree que existen hoy mejores condiciones para combatir la corrupción? Y ha ido la curva creciendo hacia, sí, efectivamente existen mejores condiciones. Las personas tienden a reconocer que existen hoy en día más herramientas que antes para combatir la corrupción. Ahora,
sigue manteniéndose muy alta la percepción de corrupción en general en el sector público, tal como mostraba. Pero además esa brecha, independiente de que ha ido mejorando la percepción sobre la existencia de instrumentos, la verdad es que cuando uno le pregunta, por ejemplo, a las personas sobre condiciones institucionales para que las personas denuncien hechos de corrupción, ya no solo que existan herramientas en el fondo para combatirlas, sino que la instrumentalidad específica, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de que las personas denuncien, hay una percepción en el fondo que diríamos, está en el 50%, pero más bajas las mujeres, ¿no? O sea, las condiciones institucionales son peor percibidas por las mujeres que por los hombres respecto a la posibilidad de generar denuncias en materia de corrupción. Y eso es muy importante, porque nos sacamos mucho con tener normas y que las personas perciban que hay normas si no saben cómo se utilizan o, en el fondo, si no conocen los canales. Y ahí hay una cuestión muy importante. Algunas otras preguntas que creo que son importantes en esta materia. ¿Usted ha solicitado información a un organismo público en los últimos 12 meses? Ministerios, municipalidades, otros. Y aquí hay un tema que es muy clave que tiene que ver con los gobiernos locales y particularmente con el uso del derecho llave, es decir, aquel uso del derecho a acceso a la información pública que permite el ejercicio a su vez de otros derechos que están además en el ámbito de lo local muy anclados no al combate a la corrupción, no al control social de autoridades, sino que específicamente, como decía, derecho llave, es decir, el ejercicio de un derecho para ejercer otros derechos en general vinculados a salud, a educación, vivienda y otras prestaciones sociales, ¿no? Y aquí vemos que hay una brecha que tiene que ver con una cuestión importante, o más bien una realidad que diferencia la relación entre hombres y mujeres en esto. Las mujeres tienden a solicitar más información en el fondo en organismos públicos, particularmente en los municipios. Pensemos que en Chile el 50% de las solicitudes de acceso a la información pública son dirigidas a municipios, y eso tiene una razón particular. En Chile existen 345 municipios en total, ¿no? Y quienes más reciben, por el volumen sin lugar a dudas, pero además por el anclaje territorial que tienen, solicitudes de acceso a la información, son los municipios, ¿no? Y quienes más solicitan información son las mujeres. Y generalmente, ¿sobre qué temas? En materia de derechos sociales en particular. Ahora, aquí hay una cuestión que es bien relevante, porque tal como señala la lámina, si bien las mujeres tienden a pedir más información que los hombres, 36% versus 33%, estas están menos dispuestas a poner un reclamo si los resultados de solicitud no son infructuosos. Es decir, y muchas veces esto tiene que ver con el desconocimiento respecto a la norma de acceso a la información pública. Es decir, se tramitan en muchos casos solicitudes de acceso a la información como solicitud de acceso a la información pública, pero las personas desconocen el procedimiento, ¿no? Y desconocen por lo demás que se trata de un derecho fundamental y que por lo tanto, además que tiene un procedimiento para hacerlo exigible y que existen instancias de reclamación, en general no desconocen en el fondo la existencia de eso. Y eso es importante respecto a la brecha que existe en definitiva sobre el acceso a la información pública. El 66% de las personas de quienes ponen reclamos o amparos ante el Consejo son hombres, habiendo solo 33% de mujeres. Esto es un dato muy relevante porque efectivamente las mujeres tienden a no reclamar. De hecho, si ustedes miran el gráfico arriba, ¿qué haría si no le entregan información? Las mujeres en un 37% versus un 43% de los hombres estarían dispuestos a presentar un reclamo formal. Esto porque muchas veces probablemente esto tiene que ver con una situación de tiempo, de dedicación. Veíamos las brechas de género que existen al principio, ¿no? La política del cuidado, qué sé yo, hace que muchas veces las mujeres puedan probablemente tener muchísimo menos tiempo y posibilidad de establecer un reclamo, pero además muchas veces se trata de desconocimiento del propio procedimiento. Entonces nos pasa, y esto es una realidad en Chile, que me atrevería a decir que ocurre en otros países también en América Latina, que es que efectivamente las mujeres el derecho tiende a elitizarse, dicho de otra manera. Es decir, quienes llegan al Consejo para la Transparencia no solamente tienden a ser más hombres que mujeres, sino que además de niveles educacionales superiores, en el fondo, y de estratos sociales más altos. Por lo tanto, tenemos una deuda bien relevante, es una brecha fundamental con, en el fondo, el derecho llave, ¿no? Porque el derecho llave en general se ejerce de la manera en que señalaba al principio. Ahora, las mujeres en general también tienden a tener una menor percepción de la utilidad del acceso a la información pública como en el fondo herramienta para combatir la corrupción. Considera, y la pregunta está también nuevamente fuente de la encuesta nacional, nuestra, el Estudio Nacional de Transparencia, ¿considera que el acceso a la información es útil? 58% de las mujeres versus 65% del hombre. Ahora, la buena noticia en general es que
se considera o hay una alta valoración del acceso a la información pública, más del 50% diríamos, más cerca del 60%, pero las mujeres tienden a ser más críticas que los hombres en este ámbito, ¿no? Después, considera que el acceso a la información pública previene la corrupción, 52% de las mujeres versus 57% de los hombres. Esto también es relevante, ¿no? En general, la percepción de las mujeres respecto a la utilidad o al uso de esta herramienta tiende a ser más negativa que la de los hombres. Ahora, de nuevo, y acá hay un tema que es bien relevante, que tiene que ver con algo que decía hace un rato atrás, esto básicamente reiteraron alguna idea, pero que tiene que ver con el conocimiento de la norma. Es muy difícil ejercer a plenitud un derecho si no se lo conoce y no se conoce sus procedimientos, ¿no? Y aquí tenemos claramente una brecha relevante entre hombres y mujeres en nuestro país. Se mantiene la brecha de género en tanto en el conocimiento de la ley de transparencia como, por supuesto, en el conocimiento del Consejo para la Transparencia, el conocimiento de la ley por un lado y del órgano garante por el otro, aunque es la misma ley la que en el fondo establece la existencia de este órgano garante. Solo un 15% de las mujeres conoce la ley de transparencia y un 13% apenas el Consejo para la Transparencia, ¿no? Versus un 20 y un 23 en el caso de los hombres. Y en el caso del Consejo para la Transparencia, la brecha de género llega a ser de 10 puntos porcentuales, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque, como decíamos, hablamos de la elitización del derecho, se expresa claramente en este segundo cuadro que ustedes ven más abajo, ¿no? Efectivamente, las personas, las mujeres tienden a conocer mucho menos al Consejo para la Transparencia, por lo tanto, desconoce la existencia de una instancia de reclamación para la denegación o la entrega incompleta o en el fondo inconforme de las solicitudes de acceso a la información, o simplemente la no entrega, que son parte importante de las posibilidades que las mujeres pueden tener para justamente poder reclamar. Entonces, en conclusión, para poder ir cerrando esta intervención, claramente, como veíamos a partir de distintas preguntas que son parte del Estudio Nacional de Transparencia nuestro, existe una negativa percepción de las mujeres sobre el Estado, que es una realidad en general en la sociedad chilena. Veíamos los datos generales, los datos particularmente que tienen que ver con mujeres, y un menor conocimiento de la institucionalidad en materia de transparencia. Obviamente eso genera una barrera de acceso importante, particularmente para las mujeres, y genera un menor interés también de acceder al Estado, o mayor percepción de limitaciones o muros para poder acceder al Estado. Yo creo que ahí tenemos una brecha evidente que es necesario poder combatir, a propósito justamente de lo que decíamos, que tiene que ver con el uso del derecho llave, ¿no? En tiempos de crisis, claramente esta situación ha significado agravar, además, unas situaciones, decía y mencionaba al principio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las advertencias a propósito, por ejemplo, de temas de violencia de género, que son relevantes, que han sido muy relevantes en esta materia. Y creo que aquí hay una posibilidad para el acceso a la información pública que tiene que ser muy relevante, ¿no? Ahora, como decíamos, y voy a algunos otros temas ahora que creo que son importantes a propósito del caso de Chile, pero también haré menciones a algunas otras situaciones en el fondo de la región. Y a propósito de brechas de género, como decía en el caso de Chile en particular. Creo que es bien importante considerar que desafortunadamente la pandemia llegó cuando todavía el derecho a acceso a la información pública no estaba bien arraigado en América Latina. Decía, las primeras normas en la región son del año 2002, Perú, México en particular, pero yo creo que, y esto tiene que ver incluso más allá con el propio asentamiento del derecho a acceso a la información, son las debilidades institucionales en general de nuestros países para poder enfrentar situaciones de estas características. Y claramente los sistemas regulatorios y de actuación llevan pocos años de funcionamiento si uno mira en general la institucionalidad en general, en materia, digo, de derecho a acceso a la información. Y creo que pese a que nosotros, decía, tenemos 13 años de existencia como Consejo, 14 la norma de acceso a la información, y creo que pese a que el Consejo para la Transparencia ha promovido, por ejemplo, el acceso a la información pública como un derecho llave, especialmente para las mujeres, todavía tenemos claramente cuestiones pendientes que hacer, y que tiene que ver en general, digo, y insisto en este punto, no solo con la situación particular de la juventud, las limitaciones que tienen o pueden tener normas de estas características que promueven derechos fundamentales como el acceso a la información, sino que también las propias debilidades institucionales de nuestros estados, y esto creo que en América Latina ha sido particularmente relevante, ¿no? No por nada, como decía al principio,
existe esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hace cargo de los temas de derecho a acceso a la información pública, de protección de datos, pero en general de violencia de género y de la promoción o el resguardo más bien de otros derechos fundamentales en una situación tan crítica como una pandemia. Ahora, de todas maneras, nosotros como Consejo hemos generado líneas de acción e iniciativas en materia de género, que creo que han sido relevantes en esta materia, sin perjuicio de que creo que nos falta muchísimo por avanzar todavía, sin duda. Se generó un modelo de incorporación del enfoque de género a nivel institucional, ¿no? Y creo que eso ha sido una labor importante. Se han generado, y esto es aún más relevante porque tiene que ver con nuestro quehacer hacia afuera, una fiscalización focalizada respecto, por ejemplo, a acoso sexual en organismos de administración del Estado, y particularmente hicimos una en universidades hace un par de años atrás, a propósito y de protocolos de acoso y abuso, a propósito justamente de la existencia de este tipo de situaciones y de la emergencia en movimiento en Chile, que antecedió por lo demás al estallido social, que fue un movimiento feminista muy relevante al interior de las universidades, justamente cuya queja principal tenía que ver con las situaciones de acoso y abuso en universidades. Fiscalización focalizada con perspectiva de género en empresas públicas. Eso, acabamos de sacar nosotros un informe de estas características, está en un proceso de edición final, pero hicimos también un levantamiento de esa información, porque muchas veces nos fijamos mucho en las formas de representación, cuotas de género, ¿no? O en la paridad de los gabinetes, por ejemplo. Pero las empresas públicas, que son un ámbito relevante de acción, donde además existe la posibilidad efectivamente para muchas mujeres de visibilizar sus capacidades profesionales, son espacios vedados para las mujeres. Entonces lo que hemos hecho a partir del ejercicio de acceso a la información pública, relevar esa en el fondo, la participación de mujeres en empresas públicas, particularmente en sus directores. Fiscalización focalizada en protocolos de interrupción voluntaria del embarazo. Esto es bien importante también, porque para poder hacer y poder ejercer en Chile el derecho a pedir la interrupción voluntaria del embarazo, las 3 causales que establece la ley, tiene que haber protocolos efectivamente para la interrupción de ese embarazo, para que efectivamente las mujeres que concurren a la solicitud de esta prestación sepan efectivamente cómo ejercerlo. Y hemos visto que efectivamente eso, en la fiscalización que hicimos recientemente, efectivamente aquí hay una brecha que es bien importante en el ejercicio de un derecho que es muy relevante en nuestro país. COSOC, con paridad de género. El COSOC es el Consejo de la Sociedad Civil en nuestro país. Está tipificado, está más bien reconocido en la ley 20.500, que es la de participación ciudadana. No existe una obligación para el Consejo para la Transparencia de tener un COSOC, como sí lo tienen otros organismos públicos, pero nosotros decidimos tener un Consejo de la Sociedad Civil, y que ese Consejo de la Sociedad Civil, además de tener representación regional y diversa, tuviera una paridad de género como principio fundamental. Y nuestro COSOC hoy en día está compuesto de manera paritaria. También paridad de género de funcionarias y funcionarios en el Consejo para la Transparencia. Somos 75 mujeres y 71 hombres. Ha habido un ajuste en el último tiempo en estas cifras, pero en general estamos ahí en esa cifra. Sí creo que tenemos de todas maneras una deuda pendiente respecto a las primeras jefaturas. Nosotros somos un consejo hoy en día, el órgano colegiado, digamos, somos 4 consejeros, uno de ellos ejerce la presidencia, que en este caso me toca a mí. Hoy en día tenemos un consejo paritario, pero yo creo que a nivel de directores todavía tenemos una brecha importante en nuestro país, porque son mayoría hombres que mujeres en el consejo. Fortalecimiento del sistema de integridad institucional, incluyendo claramente una perspectiva de género. Eso me parece que es fundamental también, y que en el fondo ha sido clave en nuestro país. Luego, Facebook Live Ciudadano, es mi derecho a saber, conversemos sobre derechos para las mujeres y transparencia. El año pasado, en el marco de nuestra Semana de la Transparencia, hemos generado conversatorios específicos sobre temas que se hacen cargo de algunas de estas brechas que nosotros hemos visto, ¿no? Ahora, sobre diagnósticos a nivel regional, y que creo que esto es importante. Primero, en materia de educación, países en general, y esto, el Índice Mundial sobre Brechas de Género, se me olvidó exactamente ahora el nombre, dan cuenta justamente de este tipo de brechas, ¿no? El Gender Gap Report.
que genera justamente y da cuenta de distintas brechas de género, y que hay una brecha que es bien fundamental que toma justamente este índice, que en países donde hay graves brechas educativas en la población femenina, la consideración y el uso del derecho a acceso a la información pública se hacen o generan mayores obstáculos. Esto es bien importante porque ahí creemos nosotros, y hubo una legislación que se aprobó en el gobierno de la expresidenta Bachelet, en el caso de Chile, para introducir en los currículum educación para la ciudadanía como parte importante de la educación que reciben los alumnos, particularmente de educación básica y media en nuestro país. En el ámbito de la educación media, nosotros hemos estado trabajando bien persistentemente en incorporar dentro de educación para la ciudadanía una formación específica que tiene que ver no solamente con el acceso a la información pública, sino que los valores que tienen que ver con la integridad en lo público, ¿no? Pero también formación que tiene que ver con, obviamente, y parte importante de la promoción que nosotros hacemos, tiene que ver justamente con el derecho a acceso a la información pública. Y esto es bien importante porque efectivamente ahí donde no existen, o existen brechas educacionales además, efectivamente se hace más difícil que se pueda conocer o utilizar el derecho a acceso a la información pública. Nosotros hemos estado en una fuerte campaña para poder meter estos contenidos dentro de los contenidos que reciben alumnos de educación básica y particularmente media en nuestro país, pero además creemos que aquí hay una discusión que generar sobre brechas brechas en el fondo en términos educacionales en general, y que se hagan cargo de estos temas que tienen que ver con finalmente la incorporación de una cultura de la transparencia en las sociedades, ¿no? De la transparencia y la integridad pública en la sociedad. Creemos que eso es clave en el fondo justamente para ir generando un cambio cultural relevante, que en el fondo finalmente se apropie, donde esté esto en el ADN de la sociedad y de las personas. Luego, manejo de tecnologías de información y la comunicación en general. Se hace claramente, o se genera claramente una brecha relevante donde el uso de Internet que hacen las mujeres es distinto al de los hombres, ¿no? La diferencia se refleja en el tipo de consultas, por ejemplo, en materia de derecho a acceso a la información pública. Les decía hace un rato atrás, una cosa que nosotros hemos visto de manera muy clave es que las mujeres tienden a concentrar sus solicitudes de acceso a la información pública en lo local y particularmente en materias de derecho llave, ¿no? Siendo menos, por ejemplo, las solicitudes en esta materia que se hacen en torno, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con el combate a la corrupción o con hacer exigible la rendición de cuentas. Cuestión muy clave también. No pocas personas, y esto es bien importante si uno lo hace además comparativamente con el resto de los países, lo mira como en relación al resto de los países de la región. No pocas personas solicitan información pública, por ejemplo. Desde el 2% de Uruguay al 22% de Chile. Nosotros hemos acumulado en más de 10 años de existencia de la Ley de Acceso a la Información Pública más de 1,5 millones de solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Que si uno lo mira comparadamente no es poco. Ahora, las mujeres en general son ligeramente mayoritarias entre las personas que son usuarias del derecho a acceso a la información pública en Chile, es decir, 55% lo usan, en igual proporción que hombres, por ejemplo en México, que son ligeramente minoritarias en el caso de Uruguay, 48%, y esa diferencia es más apreciable en El Salvador, 44%, y Brasil, 43%. Es decir, si uno mira el panorama regional, efectivamente también existen brechas en el uso de acceso a la información pública en nuestra región. Las diferencias se dan del tipo de consultas que se realizan, decíamos, las mujeres consultan más sobre servicios básicos, subsidios, becas, programas sociales y salud, mientras que los hombres consultan más sobre asuntos financieros, laborales, cuestiones políticas, ¿no? Es decir, por un lado, en las mujeres existe casi estrictamente un uso que está asociado al derecho llave versus los hombres que en general tienden a usar derecho llave, pero también solicitudes asociadas al control social, a la exigencia de la autoridad de rendir cuenta y también al combate a la corrupción. Entonces ahí hay una cuestión muy importante. También la participación laboral de las mujeres introduce, por ejemplo, factores divergentes en cuanto al uso de los sistemas de derecho a acceso a la información, ¿no? El derecho a acceso a la información se relaciona con su papel, por ejemplo, en el cuidado de la familia y la comunidad en general, es decir, se replican de alguna manera en el derecho a acceso a la información pública aquellas cuestiones que tienen que ver con las brechas de género en general en las sociedades. Ahora, aquí algunas iniciativas que pueden ser interesantes, creo, para efectos también de ilustrar qué es lo que pasa en la región o dónde hay iniciativas relevantes en la región. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el caso de México, que es el órgano garante similar al Consejo para la Transparencia, en el año 2021 publicó un protocolo de referencia para incorporar perspectivas de género en resoluciones de materia de acceso a la información pública. Y esto también
relevante, porque es dar cuenta cómo efectivamente los países de la región han ido también, y las propias legislaciones, les decía, la legislación en México es una de las más antiguas, y el Instituto de Acceso a la Información Pública en México es bien poderoso, una institución bien robusta, autónoma, que tiene además competencias sobre amplias materias en materia de acceso a la información, ha ido también avanzando en esta línea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con este protocolo específicamente, implica que las instituciones deben, por ejemplo, recopilar información sobre asuntos tales como violencia de género, y tienen que elaborar análisis que contemplen condición de ser hombre o mujer, u otras que permitan visibilizar las distintas realidades que viven las personas, ¿no? Y aquí creo que hay un aporte bien sustantivo que ha hecho el INAI en esta materia. También ha impulsado la mejora de los mecanismos para disminuir asimetrías que enfrentan las mujeres en el ejercicio del derecho efectivo de la información pública, y creo que aquí también hay un camino en el fondo que podemos seguir, una buena práctica que podemos también implementar en esta materia. En el caso de Uruguay y El Salvador, destacan, por ejemplo, la necesidad de contar con estadísticas respecto a las solicitudes de acceso a la información y reclamos desagregados por sexo, de manera de poder abordar las brechas que existen. Ahora, hay legislaciones, como decía al principio, que permiten recolectar esa información, y legislaciones que no lo permiten. En el caso nuestro, el campo de género es un campo que es voluntario en las solicitudes de acceso a la información, y eso dificulta de alguna manera poder tener más información en esta materia. El Salvador además creó una unidad de género para aplicar el enfoque de género en la propia institución, ¿no? Y eso también pasa a ser relevante, más allá de las brechas de género que existan en esos países en particular y la situación político-institucional. Aquí ha habido algunas iniciativas a nivel país, a nivel de las instituciones de distintos países, que son una manera relevante y una buena práctica a seguir. México y Uruguay además han desarrollado manuales para incorporar el enfoque de género en la publicación, por ejemplo, de transparencia activa. Y ahí hay también una cuestión que es muy relevante respecto a lo que se ha ido elaborando y haciendo en distintos países, ¿no? Buenas prácticas. Todo esto además, que ha sido bien relevante en la región, son parte importante también de prácticas. Les hablaba al principio de la red de transparencia y acceso a la información pública, que es una red en el fondo que lo que hace es congregar a distintos organismos de Iberoamérica y en materia de acceso a la información pública, que son los órganos garantes fundamentalmente, y parte importante de las tareas que se da a la RTA, donde nosotros como Chile somos la Secretaría Ejecutiva y el INAI de México es la presidencia, es justamente levantar algunos ámbitos particulares. Y en los últimos años se ha trabajado de manera bien importante en las brechas de género a propósito justamente de la realidad de nuestros países, ¿no? Y de la necesidad de ir pensando en cómo combatimos las brechas desde el punto de vista de este derecho fundamental. Ahora, desde el punto de vista del derecho a acceso a la información y violencia de género, también es importante decir algunas cosas. La verdad es que para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, contar con información desagregada por género, creemos nosotros que es indispensable, porque obviamente eso permite visibilizar los contextos de violencia, desigualdad y discriminación que existen, ¿no? La vulneración de otros derechos. Aquí también hay un ejemplo importante en esta materia. El INAI, en el caso mexicano, resolvió que debía entregar la información, que se debía entregar información respecto a violencia y delitos cometidos en contra de niñas y mujeres desglosados por tipos de delitos, hechos ocurridos, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos en el caso de homicidios o femicidios, edad del sujeto activo y año en que se cometieron los actos constitutivos de violencia. Esto es bien importante porque para poder mejorar las políticas públicas relacionadas además con una situación grave, como existen en muchos casos, en el caso mexicano particularmente relevante, de violencia de género, uno necesita necesariamente información. Y entonces la posibilidad de desagregar información de estas características nos ayuda justamente a tomar mejores decisiones. En el caso nuestro, en el caso chileno, nosotros hemos recibido amparos donde se pide desagregación de esa información. En una nueva normativa en materia de acceso a la información, lo que quisiéramos en la práctica es justamente poder avanzar hacia que todas esas solicitudes de acceso a la información pública, que finalmente se terminan transformando en amparos que son acogidos, información pública que finalmente se termina entregando, sea finalmente después una obligación de transparencia activa, y por lo tanto que toda esa información esté publicada después en los sitios web, en esta información que tienen que actualizar constantemente en el fondo los servicios públicos que tienen obligaciones en materia de transparencia. Algunos desafíos que creo que es importante considerar. Primero,
En el sector público se debe disminuir claramente las brechas de entrega de información a mujeres, quienes están generalmente haciendo mayor uso del derecho, que son más críticas y que perciben un estado como distante, tal como veíamos al principio de esta presentación, ¿no? Eso supone, entre otras cosas, particularmente en el caso de Chile, trabajar muy de la mano con los gobiernos locales, porque es ahí donde se produce la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Y por supuesto es clave promover el uso de los distintos canales de acceso a la información, porque claramente una vez que las mujeres logran tener información, no solo obtienen mayores niveles de satisfacción, la satisfacción es más alta, eso a propósito de encuestas que nosotros hacemos de satisfacción a usuarios, sino que también logran mayor acceso o mejor acceso a derechos sociales y por supuesto se contribuye a disminuir la percepción negativa del sector público en general, ¿no? Entonces tenemos nosotros una deuda particular que tiene que ver con los gobiernos locales, sin duda a nivel nacional también, pero particularmente a propósito del perfil que decíamos de solicitudes de acceso a la información, sobre todo a nivel local. Y algunos también desafíos que tenemos que en general con el derecho a acceso a la información pública. Primero, claramente la promoción, es decir, aquí yo creo que nosotros tenemos también un desafío como país. No podemos dejar de hacer promoción ahí donde un derecho fundamental requiere ser conocido y utilizado, o por lo menos conocido por una amplia gama de ciudadanos, ¿no? Por una amplitud importante de ciudadanos, sobre todo cuando mirábamos los datos que les mostraba al principio que señalaban nuestras encuestas, ¿no? De las brechas de género particularmente que existen. Impulsar iniciativas de transparencia y acceso a la información con enfoque de género en esto parece muy fundamental. Lo mismo la coordinación interinstitucional, ¿no? Reforzar la coordinación donde todas las instituciones públicas y organismos vinculados al control y la promoción de la transparencia estructuren planes que apuntan a elevar los estándares en materia de transparencia y acceso a la información, también con enfoque de género es súper fundamental. Y ahí creo que hay una tarea importante que hacer en esto que les decía al principio, que tiene que ver con reforzar un ecosistema en materia de transparencia e integridad en lo público, que parece ser parte importante en este ciclo institucional nuevo en Chile, allá donde nosotros deberíamos caminar o avanzar. Luego, la colaboración con la sociedad civil también es muy clave, es decir, trabajar colaborativamente con la sociedad civil, con organizaciones de mujeres, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, para construir mecanismos efectivos de transparencia y acceso a la información con enfoque de género, también es una cuestión fundamental, ¿no? Y ahí creemos que hay también una tarea que avanzar. Y por último, y no menos importante, la sensibilización. Creo que hay que sintonizar también con la sensibilidad de las demandas de las mujeres, con el tipo de demanda que se genera y la realidad de cada una de esas mujeres, de modo que se pueda ejercer también una función pertinente a las necesidades y las problemáticas que ellas tienen. Es decir, esta mirada respecto al derecho llave, pero no solamente desde el punto de vista conceptual, sino que real respecto a cuáles son los tipos de solicitudes que se hacen, pasa a ser muy clave. Un ejemplo de eso, nosotros cuando en momentos de pandemia, parte importante de las solicitudes de acceso a la información que se hacían tenían que ver, por ejemplo, con el registro único de hogares, que era básicamente la puerta de llave o el acceso que se generaba, o el requisito que se generaba para acceder a las prestaciones post pandemia, es decir, a todas aquellas prestaciones sociales que derivaron de la situación de la pandemia. Poder sensibilizar y tener una mirada respecto a esa cuestión que tiene que ver con las demandas más estructurales, pero también las cuestiones más coyunturales es muy clave. Bueno, y con eso finalmente termino esta exposición. Quiero agradecerles sin duda la posibilidad de haberles contado algo sobre brechas de género, acceso a la información y transparencia en Chile, pero también con una perspectiva a nivel regional. Creo que nosotros estamos frente a un momento muy crucial en nuestra región, y lo que hacen ustedes en el ámbito de la investigación para la gobernanza global creo que es fundamental. La pandemia creo que nos ha dejado probablemente más preguntas que respuestas, ¿no? No solo respecto a la capacidad que tienen las democracias y las instituciones para responder a una situación de colapso de la posibilidad de responder sanitariamente a una emergencia de estas características, sino que cómo respondemos también desde el punto de vista social, desde el punto de vista, en el fondo, de las necesidades económicas y materiales de las personas, pero también proveyendo bienestar. Yo creo que la situación
en el fondo, y la lógica de trabajo en comunidad es clave en esta materia, ¿no? Para poder tener éxito en la estrategia de combate a la pandemia, hubo necesariamente que poner a disposición información pública que genera confianza, que genera conocimiento sobre el fundamento de las decisiones, pero también requiere confianza de la ciudadanía respecto a esos fundamentos de esas decisiones, de esa transparencia, de ese acceso a la información pública que permita finalmente ser exitosos en la estrategia. Yo creo que una situación con la que hemos vivido nos obliga necesariamente a pensar en los mecanismos de nuestras democracias, de mecanismos de accountability social como el acceso a la información pública para poder responder a estas emergencias, pero sobre todo cómo este tipo de instrumentos contribuyen, por una parte, a cortar brechas que existen en la sociedad, como veíamos al principio en el caso del género en particular, pero también a generar mayor bienestar en nuestra sociedad. Y creo que eso todavía es una pregunta sin responder, cómo vamos a evolucionar como sociedad en esta materia. Creo que el acceso a la información pública y la transparencia cumple un rol fundamental en eso, que tiene que ver con la construcción de la confianza. Y nada, y creo que todavía tenemos en esto muchísimo que reflexionar y muchas preguntas que responder. Así que muchísimas gracias por esta invitación, bueno, y contenta de haber estado acá con ustedes. Muchas gracias, Gloria. Has dicho tantas cosas y tan interesantes todas, ¿no? Quiero destacar algunas a propósito de la mención que hacías tú de este rol múltiple del derecho a acceso a la información, por un lado, como mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Como una herramienta para el combate y la prevención de la corrupción, pero por otro lado, como derecho llave, ¿no? Y también destacar la importancia que tú mencionabas al comienzo de tu presentación sobre cómo la dificultad para acceder a la información pública afecta más a las mujeres y cómo, cierto, el desvío de recursos a propósito de la corrupción también merma en mayor medida la calidad y las condiciones de vida de las mujeres. Me parece que es una cuestión fundamental la que tú mencionas, a propósito, ¿cierto?, de lo que planteábamos al principio, ¿no? La importancia de hacer, de alguna manera, de compatibilizar, ¿no?, los distintos objetivos que vamos buscando como sociedad para avanzar hacia el desarrollo y ojalá hacia un desarrollo que sea sostenible. Entonces, pensar que muchas veces nos pasa, creo yo, desde la academia y también desde las instituciones públicas, que vemos estas cuestiones como temas muy, muy distantes y no hacemos el esfuerzo suficiente por encadenar una cosa con otra. Y creo que las cosas que tú hoy día nos presentas, los elementos que pones sobre la mesa, nos ayudan para visibilizar, ¿no?, lo relacionado que está un tema con el otro. O sea, no es posible, dados los datos que tú nos presentas, avanzar hacia el desarrollo, avanzar hacia la equidad de género, si nosotros seguimos sosteniendo los niveles de corrupción que son percibidos hoy día por la ciudadanía y que tanto, ¿cierto?, golpean la percepción de confianza que tiene también la ciudadanía sobre el vínculo con el Estado, sobre esta relación que nos presentabas tú entre la ciudadanía y el Estado, que vemos, ¿cierto?, que está súper golpeada de alguna manera y está súper disminuida, ¿no?, esta confianza. Y es probablemente uno de los elementos y de los pilares cruciales a propósito de lo que tú mencionabas de la crisis política y social que hemos evidenciado en Chile, pero no solamente en Chile, sino que también en otros espacios de América Latina y de Iberoamérica en general. Entonces, me parece súper interesante todo lo que nos has planteado. Voy a ir a las preguntas del chat, porque hay algunas preguntas bien interesantes por acá. Camilo dice, buenas tardes, por lo que nos has mostrado hasta ahora, lo que más llama la atención es que la transparencia en Chile no está bien percibida, sea por hombres o por mujeres. También María Cristina dice, considerando la brecha de género sobre los elementos de transparencia, ¿qué opinión le merece la influencia del techo de cristal, incluyendo su influencia sobre la clase social de las mujeres, sobre las mujeres en posición de denunciar ilícitos de corrupción? Que es un tema que tú de alguna manera también abordaste en la presentación. Por acá María José nos dice, tomando en cuenta las tipologías de brechas de género en la región que se habló en un primer momento en la intervención, ¿es posible considerar una doble barrera la brecha de género como la brecha digital para el acceso a la información pública para las mujeres
Y bueno, también nos pregunta, yo creo que esta pregunta tú ya la respondiste, en el caso que la respuesta sea sí, nos dice María José, ¿existen estudios en América Latina o Chile sobre el tema? Yo creo que, bueno, tú nos mostraste un montón de datos de la RTA bien interesantes a propósito de esto mismo. Contarles a propósito de esto a todos los que nos están escuchando, están conectados, que esta presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube del Centro de Investigación para que también ahí la puedan volver a revisar con calma y puedan revisar también los datos con mayor atención. Y Camilo nos pregunta qué quiere decir con iniciativas de transparencia y acceso a la información con enfoque de género. ¿Sería la creación de canales específicos para atender al público femenino? También tenemos una pregunta que nos llegó por interno, que a propósito del protocolo de referencia de México que tú presentaste, a mí en lo personal me llamó muy positivamente la atención este protocolo, considerando, ¿cierto?, la realidad del género en la región, ¿no? ¿Cómo es posible, nos preguntan, aterrizar protocolos de esa naturaleza y el enfoque de género en la diversidad de, por ejemplo, municipios, ¿no? Que es bastante distinta, que tienen distintos alcances y que, por supuesto, tienen también distintas realidades de recursos, ¿no? No solamente financieras, sino que también de recursos humanos y de capital, ¿no? Para poder articular con la sociedad civil este tipo de protocolos. Estoy anotando, por eso me demoro un poquitito. Sí. Gracias, Paulina. A ver, primero le agradezco a todas sus preguntas porque todas muy, muy interesantes. A ver, yo diría lo siguiente, y los invitaría a que vuelvan a mirar los datos, pero van a quedar los datos de esta presentación, pero además todos los datos de la Encuesta Nacional de Transparencia nuestro están en la página web del Consejo para la Transparencia. Es decir, si quieren mirar más información, está ahí la información también de esta encuesta nacional. ¿Y por qué digo que es importante? Porque a lo mejor no estaban todos los datos ahí, pero en general hay una buena evaluación, a propósito de lo que decía Camilo al principio, hay una buena evaluación de la transparencia y el acceso a la información. Se percibe como que puede contribuir efectivamente a la participación ciudadana, al control social, y eso en porcentajes bien altos, sobre el 60% de percepción de las personas, ¿no? El problema es otro dilema, diría yo, que tiene que ver no con la relevancia que le atribuyen las personas a la transparencia y el acceso a la información, que le dan todos estos valores, la participación ciudadana, como decía, mejora la gestión pública, ayuda al control social, etcétera, sino que el problema de percepción de corrupción en el sector público. Chile en general, si ustedes miran, no es el mejor índice, pero uno de los que existe, que como en el fondo que acabar con un número importante de países. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional nos pone a nosotros como país en uno de los países con menos nivel de corrupción, de percepción de corrupción, junto con Uruguay y Costa Rica, que además coinciden con los países que tienen mayores niveles de desarrollo y calidad de la democracia en nuestra región. Y eso es cierto, ¿no? Pero las personas no necesariamente, al menos en nuestra encuesta, perciben eso mismo, digamos. Las personas tienden a percibir que hay altos niveles de corrupción en el sector público en Chile, ¿no? Y no solamente en el sector público, en un porcentaje muy similar también en el sector privado. Probablemente esto tiene, y habría que hacer un estudio en profundidad respecto a esto tiene múltiples explicaciones, entre ellos probablemente esta situación de brecha o de distancia que perciben las personas respecto al Estado, situaciones particulares que han afectado a nuestro país, en este caso en los últimos años, de escándalos en distintas instituciones, escándalos de corrupción, de financiamiento ilegal de la política, situaciones que tienen que ver con abusos de empresas, colusiones, etc. O sea, había una cantidad de cosas que efectivamente han hecho que la percepción de la corrupción en el sector público y también en el sector privado haya acrecentado, pero las personas perciben que la transparencia y el acceso a la información son efectivamente un bien, y por lo tanto nosotros creemos que es ahí donde hay que profundizar la política pública. O sea, el derecho fundamental sin duda respecto al conocimiento, pero también la política pública, y hay que apuntar mejor hacia qué cosas nosotros en el fondo hacemos en esta materia, y eso no es solamente la ley de acceso a la información pública, esto es un ecosistema que funciona de manera adecuada, con distintas instituciones y con mecanismos de sanción asociados a la vulneración a la fe pública, finalmente, que generan este tipo de situaciones de corrupción, además del daño al patrimonio fiscal y otras cosas. Entonces, transparencia, un bien, más bien percibida, y lo malo es la percepción de corrupción que existe en las instituciones públicas en general, producto de varios fenómenos, entre otras cosas. Después, me parece que Cristina preguntaba sobre el techo de cristal y la posición de ilícito
la posibilidad de denunciar ilícitos de corrupción. También ahí creo que hay una cuestión muy fundamental. Existen las legislaciones del mundo, en otras partes, la posibilidad de generar, en el fondo, denuncias como de anticipación respecto a situaciones, whistleblowers se llaman eso, que en el fondo es como los alertadores de situaciones, en el fondo, que eventualmente pueden convertirse en situaciones de irregularidad. Pero también, cuando existen hechos de corrupción, existe también la necesidad que existan distintos mecanismos, en el fondo, para la denuncia efectiva de esto, ¿no? Esto que en el fondo se llama protección al denunciante. En muchos países existe esa figura, pero en otros, aunque exista la figura, son impracticables porque los canales de denuncia no siempre son confiables para las personas. Creo que ahí hay una cuestión que mejorar. Y particularmente, y Cristina cuando preguntaba esto, hacía referencia al techo de cristal. Efectivamente, pues existe también un techo de cristal en estas materias, porque las mujeres, a propósito de ese techo de cristal y de la imposibilidad de acceder en determinados momentos a ciertos niveles o a ciertas posiciones de poder, efectivamente son muchísimo más afectadas también, porque no tienen posibilidad alguna de poder hacer denuncias claras en esta materia. Están, si ustedes quieren, dicho de manera más coloquial, en el eslabón más delgado de la cadena, ¿no? Y por lo tanto, se genera efectivamente esa imposibilidad y por lo tanto esta situación les afecta más. Ahí creo que frente a este tipo de situaciones, generar legislaciones que anticipen por un lado temas de corrupción y que habiliten canales para que efectivamente se puedan anticipar esas situaciones, pero también tener canales confiables y seguros para los denunciantes y protección para los mismos es clave, y obviamente eso tiene también un componente de género que es importante. María José, si no me equivoco, hablaba de una doble barrera, brecha de género y brecha digital, sin duda. O sea, creo que qué duda cabe, y esto no solamente tiene que ver con la brecha digital en tanto el conocimiento, o lo que podríamos llamar alfabetización digital, sino que también tiene que ver con el propio acceso. O sea, piensen ustedes que a nivel local y a nivel rural, la posibilidad siquiera de acceder nosotros tenemos distintos mecanismos para poder hacer solicitudes de acceso a la información. Pero el más utilizado sin duda es la plataforma, el portal de transparencia nuestro. Pero claramente para mujeres de sectores rurales que no tienen en el fondo acceso a tecnologías de información y particularmente internet, esa brecha se acrecienta. Y ahí tenemos un tema en el fondo claramente relevante al que hacer frente. Y sin duda yo creo que ahí hay una cuestión que hacer, y por lo tanto sí, podríamos hablar de esa doble barrera esa doble barrera entre el tema de brecha de género y brecha digital en términos no solamente de alfabetización, sino que de acceso propiamente tal. Estudios sobre la materia, bueno, mencioné varios estudios en la página del Consejo para la Transparencia, que es consejotransparencia.cl, además están recogidas varias de estas cosas, ¿no? Así que los invito más bien a revisar parte importante de esos estudios. En la RTA, en la página de la RTA, de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también hay varias cosas que en el fondo pueden ser interesantes a nivel regional, que son más bien iniciativas de los países a nivel regional en estas materias. Después, hablábamos de iniciativa de transparencia y acceso a la información con perspectivas de género, que es, bueno, uno de los ejemplos fundamentales, creo que tiene que ver con precisamente estas buenas prácticas como la de México y otros, ¿no? Que creo que son importantes a considerar. Pero creo que hay que ir incluso mucho más allá. Nosotros, por ejemplo, en Chile estamos efectivamente haciendo una reforma a la norma de acceso a la información pública, no solamente en materia, y lo que ahora es una readecuación legislativa, que esperamos el día de mañana, si el proceso constituyente termina de manera adecuada y se amplían las potestades del Consejo de la Transparencia, podamos en el fondo ir más allá también. Pero ¿qué significa básicamente tener iniciativa de transparencia y acceso a la información con perspectiva de género? Esto precisamente que he explicado, es hacernos cargo de las brechas. Y esas brechas que tienen que ver desde el punto de vista del derecho llave con el acceso a la información, al servicio de de finalmente disminuir esas brechas. Es decir, cuando nosotros tenemos que habilitar un derecho para el ejercicio de un derecho llave y en el fondo dar cuenta efectivamente de las diferencias que existen, por ejemplo, en el acceso entre hombres y mujeres, creo que tenemos que avanzar más allá. Nosotros como Consejo tenemos la posibilidad a través de instrucciones generales de decirles a los organismos públicos cómo se materializa en la práctica las obligaciones que tienen en materia de derecho a acceso y de transparencia activa. Creo que en esa materia tenemos que en el fondo avanzar mucho más allá, pero
primero tenemos que identificar las brechas, y parte importante de lo que hemos hecho hasta ahora es identificar algunas de esas brechas, ¿no? Luego, hacernos cargo también de la promoción. Hablábamos de manera importante que lo relevante que era la promoción del derecho a acceso a la información, pensando justamente en lo que hemos visto hasta ahora como diagnóstico, ¿no? Quiénes llegan al consejo, quiénes hacen solicitudes, qué tipo de solicitudes son, la promoción del derecho y la posibilidad de habilitar el ejercicio del derecho es clave en esta materia, y eso también implica generar iniciativas con perspectiva de género sin lugar a dudas, ¿no? Y luego, iniciativas que tienen que ver con nuestro propio quehacer. Hablaba hace un rato atrás también de las fiscalizaciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, a propósito del reconocimiento o la habilitación, la legislación que existe para el aborto en 3 causales, en el caso nuestro. Si nosotros ponemos al servicio, que es nuestra convicción, ponemos al servicio, o mi convicción por lo menos, ponemos el derecho a acceso a la información pública al servicio de fiscalizar la implementación de ciertas políticas públicas que tienen no más que otra cosa, tener publicada en transparencia activa, la obligación de transparencia activa, estos protocolos que tienen que ver con, en el fondo, la posibilidad de que las personas accedan al aborto en 3 causales. Estamos haciendo, creo yo, parte importante de la tarea de poner perspectiva de género ahí donde esas brechas impiden que mujeres puedan hacer uso y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, por lo demás reconocidos en la ley. Y yo creo que ahí es donde tenemos que, en el fondo, apuntar. Pero para eso necesitamos diagnóstico y realidades sobre las cuales intervenir. Eso, bueno, y la última pregunta era cómo es posible aterrizar los protocolos, especialmente a nivel municipal. Yo creo que tiene que ver con esto también, y con ir perfeccionando y profundizando nuestros diagnósticos. Si nosotros sabemos que a nivel municipal la mayor cantidad de solicitantes son mujeres de derecho llave, creo que nosotros tenemos ahí una tarea importante que hacer. Pero a nivel municipal, al menos en el caso de Chile, hay otras tareas también que realizar. Parte importante de los hechos relevantes de corrupción que hemos conocido en el último tiempo están dirigidos a municipios, y tienen como protagonistas municipios y gestores municipales a veces de mucho tiempo, donde ocurren efectivamente espacios de opacidad que habilitan la posibilidad de corrupción, y eso es un problema relevante. Así que creo que con eso me voy quedando. Creo que respondí casi todo, y bueno, invitarlos a revisitar nuestra página web. Creo que puede ser una contribución importante para ustedes, particularmente para quienes están interesados en estas materias. Esto no puede ser, el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, siempre lo decimos, no puede ser un espacio solo colonizado por el derecho ni por los abogados. Esto requiere una mirada desde la gobernanza, de las ciencias sociales, desde la práctica democrática, que me parece relevante, y por eso invitarlos más bien a seguir reflexionando en esta materia. Así que muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a todos por el espacio. Gloria, muchas gracias a ti. Ha sido súper enriquecedora esta tarde. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron, principalmente entiendo que son del máster de estrategias anticorrupción, así que también es súper importante para nosotros transmitir, ¿no?, que es posible generar políticas de prevención de corrupción con enfoque de género, que no es fácil, sin duda, que todavía hay muchos desafíos pendientes también, pero que al menos, ¿cierto?, a nivel regional tenemos la intención de ir marcando una agenda que abra este camino y que lo vaya instalando con cada vez más fuerza. Te dejo los saludos también de parte de Pedro, tenía que irse a otra conferencia que lo estaban esperando, así que se fue corriendo a conectarse al otro lado, y sus agradecimientos también por acompañarnos en este día. Como no hay más preguntas y hay agradecimientos acá en el chat, les doy las gracias por su atención, por su tiempo, y bueno, Gloria, esperamos que no pase tanto tiempo para volver a encontrarnos en este espacio. Así esperamos. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a todos por el espacio, y bueno, invitarlos a seguir reflexionando sobre estas materias. Así que muchas gracias. Gracias, Gloria, nos vemos, un abrazo. Un abrazo, chao, chao.